y ejes del mundo. Es una ojeada plural al mundo y también un espacio en el que el auditorio y los conductores pueden reconocer varios ángulos de análisis. Buenos días, bienvenidos a Tetras. Desafortunadamente el día de hoy tampoco nos va a poder acompañar el doctor Ángel Valderas. El próximo programa ya estará con nosotros por aquí. Les invitamos a comunicarse con nosotros a través del teléfono en cabina 192-1200 extensión 37120. Al celular, solo para mensajes de texto, 442-249-8788. Para escuchar por radio, el 89.5 de FM. Para ver TV WAC, canal digital 24.1. Para escuchar radio por internet, radio.wac.mx. Para ver TV por internet, tv.wac.mx. Espacio en Facebook, Tetras Radio WAC. Correo electrónico tetrasradio@gmail.com. El productor Emanuel Villagrán y se retransmite los sábados a las 5 de la tarde. Bien, hoy vamos a hacer referencia a un tema que ha estado teniendo una importancia significativa aquí en el Estado y que no solamente se restringió a la importancia y a pues la reprobación social de un sector importante de la sociedad queretana, sino también tuvo un impacto a nivel nacional. Y es el caso de una decisión de la Fiscalía del Estado de llevar el seguimiento de un caso por homicidio cuando hacía referencia a una situación de un aborto. En relación a este tema, pues hay varios aspectos que tomar en consideración. Entre ellos, tuve una conversación con una abogada especialista en derechos humanos con una maestría en ese sentido y fundadora de una colectiva en Querétaro y participante de una colectiva a nivel nacional en relación a la violencia vicaria. Y ella me planteó distintos puntos de vista en relación a esta problemática. Vamos a tratar de abordarla desde lo que implicaría verlo desde una perspectiva feminista, legal, y también desde el impacto o la influencia, la importancia que tiene la educación de la sexualidad y del cuidado en estos temas. Hay un estudio internacional que habla del tema y que es precisamente enfocado en la ciudad de Querétaro. Y es muy significativo, no es actual, es del 2022, pero tiene el estudio muy completo en relación a diferentes rubros. Habla sobre la prevalencia total de violencia contra las mujeres de 15 años y más y diversifica los tipos de violencia que las mujeres estamos expuestas. Habla, por ejemplo, de cuánto porcentaje de mujeres hemos sufrido violencia a lo largo de la vida y en los últimos 12 meses, y es impactante el resultado que plantean porque hablan de que a lo largo de la vida, en el 2016, lo sufría el 71.2% de mujeres y en el año 2021 el 75.2% de las mujeres habíamos sufrido algún tipo de prevalencia o de violencia diversa. En la violencia psicológica, a partir del 2016, para las mujeres era del 52.8% y en el 2021 del 57.7%.
En los últimos 12 meses del 2016 al 2021 se redujo al 36.2, pero de todas formas sigue siendo muy alto porque casi abarca el 50% de las mujeres. La violencia física a lo largo de la vida, en el 2016 era del 34.6, en el 2021 del 39.0, en el 2016, en los últimos 12 meses, del 11.7 y en el 2021 del 13. Aún sigue siendo importante que exista la posibilidad de que haya violencia física para las mujeres y que pues a veces estos, digamos, son los datos que resultan de haberlo reportado o de haber respondido estas encuestas, pero pues obviamente hay muchos casos que no se denuncian y que no se hacen públicos tampoco. Luego, la violencia sexual a lo largo de la vida en el 2016 era del 50.2, en el 2021 del 56.2. En los últimos 12 años, 12 meses, en el 2016 es del 25.9 y en el 2021 del 29.3. Este tipo de violencia ha aumentado. Y la violencia económica o patrimonial a lo largo de la vida en el 2016 fue del 33.3 y en el 2021 del 32.2. Y en los últimos 12 meses del 2016 del 21.3 y en el 21 subió un poquito también, es el 21.4. Estos datos realmente son alarmantes porque ponen en evidencia que sigue habiendo, a pesar de que haya una serie de leyes que han aprobado la igualdad entre las mujeres, incluso recientemente la igualdad sustantiva entre las mujeres, vemos que en los hechos, en la realidad, pues esa igualdad no existe todavía. Y bueno, esto está presente en las diferentes decisiones que se van tomando en los distintos ámbitos que abarcan la vida de las mujeres. El platicar con esta abogada me pareció muy relevante porque ella me planteó una cara distinta de la situación. Ella me decía, por ejemplo, que con el caso reciente que tuvimos aquí en Querétaro, aunque no es el único que ha tenido un impacto importante, porque si recordamos, hace algunos años tuvimos un caso similar en San Juan del Río, en el cual se sancionó a una mujer por haber tenido un aborto espontáneo y se le sancionó pues como aborto doloso y estuvo 2 años encarcelada por este motivo, cuando ella señalaba pues no haber estado enterada de su embarazo y que pues no podía haberlo evitado porque se sorprendió del hecho que ocurrió y además fue en un lugar público, sin la atención médica correspondiente, etcétera. Entonces, estos casos están rodeados de una serie de circunstancias que son, digamos, del sistema, que no están necesariamente vinculadas a un sujeto en particular que toma las decisiones de cómo manejar estos casos y que vienen rodeando la toma de decisiones cuando se presentan situaciones tan complejas como estas. Y bueno, en los estudios de UNICEF nos señalan que más de 370 millones de niñas y mujeres vivas en la actualidad, esto es, 1 de cada 8 mujeres, ha sufrido violaciones o abusos sexuales antes de los 18 años. Según estas nuevas estimaciones de UNICEF publicadas en octubre de este año, el mayor número de víctimas se registra en Sudáfrica,
África subsahariana con 79 millones de niñas y mujeres afectadas, al 22%. Le siguen Asia Oriental y Sudoriental con 75 millones, 8%. Asia Central y Meridional con 73 millones, el 9%. Y Europa y América del Norte con 68 millones, el 14%. América Latina y el Caribe con 45 millones, el 18%. Norte de África y Asia Occidental con 29 millones, el 15%. Y Oceanía con 6 millones de víctimas, que representa el 34% de la población. Realmente es importante darnos cuenta de cómo es grave el problema, no solamente en México, sino en el mundo, y el impacto que esto tiene pues para las mujeres. En México, se ha tratado de abordar el problema y se plantea como uno de los países que tiene más avances en Latinoamérica respecto del manejo de las violencias para las mujeres. Sin embargo, en el 2022, el 92.8% de las víctimas de violencia sexual están en un rango entre el año de edad y los 17 años. Y estas son el número de mujeres que fueron atendidas en situación hospitalaria. Sabemos que hay un alto porcentaje de casos que no son reportados y que pues no se consideran en estos porcentajes y en esta información que se maneja de manera pública y pues por investigación. En 2023, México ocupó el lugar 12 en la incidencia respecto de 60 países evaluados. En Querétaro la situación es un poquito más compleja. Aquí en 2022, hubo 1,491 nacimientos de bebés entre rango de 10 a 17 años de edad. Aquí tenemos un altísimo porcentaje de niñas que tienen bebés y que el incremento entre niñas de 10 a 14 años en nuestro estado fue del 29.6% para este mismo año. En julio de 2024 hubo 95 denuncias de violación. En mayo hubo 75 denuncias y en la actualidad Querétaro ocupa el tercer lugar a nivel nacional en embarazos adolescentes. Aquí viene pues la aportación que hace la abogada Beatriz Espíndola en una pequeña conversación que tuvimos, en donde ella me plantea cuál es la importancia de manejar toda esta situación desde una postura de interseccionalidad y desde una perspectiva feminista. Yo le hacía una pregunta para empezar el tema, en el sentido de si era importante o necesario que quienes estuvieran a cargo de este tipo de denuncias en las fiscalías fueran mujeres o que igualmente en los hospitales quienes pudieran atender a las mujeres que llegan atención médica por violación también pudieran ser mujeres. Y ella me responde que no necesariamente es una visión feminista plantearlo desde esta postura, porque nuevamente haríamos la división de sexos y que no necesariamente implica un avance o una perspectiva que pueda contribuir a atender el problema.
si nos damos cuenta, esto tiene una historia que viene pues desde muchos siglos atrás, en el que se ha planteado la predominancia patriarcal de los hombres y su dominio sobre las mujeres, y cómo en determinadas circunstancias se maneja el cuerpo de la mujer como una mercancía o como una propiedad de los hombres, y que pueden tener el control y el dominio de esta persona, de esta mujer, quitándole la posibilidad del reconocimiento como ser humano y manejándola pues como un objeto destinado a satisfacer ciertas necesidades o ciertas demandas de los hombres. Esto se hace pues muy evidente en la Edad Media, y pues solamente algunas mujeres, las consideradas cortesanas, son las que tienen derecho a tener una vida sexual pues más libre y a tener ciertas libertades, pero las mujeres decentes, entre comillas, pues tienen que someterse a los designios y a las demandas de los hombres que les rodean. Esto pues se reduce un poco en el siglo XVI, cuando pues empieza a surgir nuevas posturas respecto de la libertad, de la sexualidad, de los derechos de las personas, porque se pone al ser humano como el eje del mundo, y no pues se ve todo como un pecado, como algo impedido. Sin embargo, desde ahí planteando siempre mayores libertades para los hombres. Y bueno, esto pues ha venido desenvolviéndose para ser desplazado en el trayecto de los siglos. Sin embargo, hay un enorme peso de esta visión todavía en la sociedad mundial. Y bueno, hay lugares donde el impacto es más grave que en otros. Sin embargo, pues vemos que México, a pesar de no ser de los países que sufre mayor problemática en este sentido, sí tiene un impacto también en respecto de la relación social, la relación de los hombres, la relación de las familias hacia las mujeres. Y que es importante abordar esto en México como país, y también pues en nuestro estado, que en relación a los avances que se han tenido en cuanto a la legalidad de ciertos rubros que favorecen el desenvolvimiento de las mujeres con una vida plena, pues se ha quedado rezagado. Por ejemplo, en México el aborto es legal en ciertos estados, en ciertos casos, y está regulado a nivel local. El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todas las personas tienen derecho a decidir cuándo y cuántos hijos quieren tener. Ahora, el aborto legal es por 7 causales, es legal por 7 causales. Apenas este mes se legalizó el aborto sin restricciones en la capital del país. Es el único lugar de la República Mexicana que tiene el aborto ya sin ninguna restricción, despenalizado. Pero en el resto de la República, pues varía dependiendo de lo que cada uno de los estados ha determinado. Aquí en Querétaro no es legal el aborto todavía, no se ha podido avanzar en ese sentido. Y en los lugares, en la mayoría de los estados donde sí se ha legalizado, hay 7 causales por las que sí se puede considerar que no es ilegal abortar. Una de ellas es cuando es seguro y se fundamenta en los derechos de la vida. Cuando va en riesgo la salud de la madre, cuando está incluida la salud reproductiva, cuando está en riesgo la integridad física de la madre, cuando la vida privada, cuando la vida le es privada a la madre,
cuando el niño o el feto viene con algunas deformaciones o malformaciones genéticas muy significativas y en relación a la autonomía reproductiva de las mujeres. En el caso de la violación, en la mayoría de los estados también está considerada la posibilidad de un aborto legal por las implicaciones que tiene el tener un hijo, pues ni planeado ni deseado, pero además como producto de un acto de violencia pues radical hacia una mujer. Y las implicaciones que pudiese tener para la vida de esta mujer, pero no solo para ella, sino también para ese producto. Y en ese sentido sí se considera factible que pueda ocurrir. En la mayoría de los casos se contempla que sea en el trayecto de las primeras 12 semanas de embarazo, cuando todavía pues no hay un desarrollo suficiente del feto como ser humano. Y bueno, pues luego se presentan también los casos de los abortos espontáneos. Sin embargo, pues esto está sujeto a que cada uno de los estados determine cuáles circunstancias acepta y cuáles no, y para que esto no sea considerado como un delito. Y los estados que se muestran con más restricciones es Guanajuato y Querétaro, desafortunadamente. El hecho de que un menor sea consensuado o no, sufra violencia sexual o una violación como tal, está determinado por una edad específica. Se plantea que los menores de 18 años no tienen las posibilidades, la capacidad como individuos en su desarrollo psicológico, en su desarrollo físico y en su desarrollo intelectual, de poder dar una aceptación consensuada, reflexiva y con conocimiento de las implicaciones y las consecuencias que puede tener el realizar un acto sexual como tal, y menos que de esto se derive un embarazo. Entonces, por tanto, todo lo que implique relaciones sexuales previas a los 18 años se debiera considerar también como un delito, porque está establecido así en la Constitución. Sin embargo, estas leyes varían significativa también en los diferentes estados, con edades que oscilan entre los 12 años de edad y los 18. Es vital reconocer estas diferencias y entender las circunstancias bajo las cuales la ley puede flexibilizarse, como en relaciones donde no exista una diferencia de edad considerada. Por tanto, digamos que en ciertas regiones y en ciertos lugares, los usos y costumbres establecen que una niña de 12 años y un niño de 12 años puedan tener ya una vida sexual práctica, y que de ahí puedan derivarse embarazos, y que esto se vea pues como algo correcto y como algo normal, e incluso que en muchos casos pues la ley no lo sancione tampoco. Aunque también hay muchas prácticas en las que personas con una importante diferencia de edad pues ejercen un vínculo de orden sexual con niñas de 12, de 13 o de 14 años, que desde la ley pudiese considerarse como pedestaría. Entonces, ¿esto qué implica? Bueno, que a veces también quienes trabajan en los hospitales, quienes trabajan en las fiscalías, la familia, el contexto que rodea a las personas que están involucradas en este tipo de hechos o de situaciones, tengan una perspectiva desde una postura ideológica que determine cuáles son las decisiones que se van a tomar en relación a estos casos.
Por ejemplo, me planteaba la licenciada, la maestra Beatriz Espíndola, cómo los casos que llegan a los hospitales para tratamiento en situaciones en las que ha habido abuso o violación, y que establece una diferenciación entre ambos casos, porque ella me plantea que el abuso sexual es, bueno, cuando hay situaciones en las que hay tocamientos, hay violencia verbal, en las que se obliga a ver pornografía, por ejemplo, a un niño, a presenciar actos sexuales de otras personas, etcétera. Y la violación es cuando hay un acto de penetración de manera específica, bien sea para la niña o para el niño. Entonces, cuando llegan al hospital y que en el hospital detectan que hubo una situación de este tipo, ellos son muchas veces quienes reportan el caso a una fiscalía y muchas de las veces no tienen tampoco una sensibilización acerca de lo que representa que un niño esté planteándose en estas circunstancias. Cuando se habla de un aborto espontáneo, en el trayecto de esas primeras semanas también pueden hacer un reporte como tal, sin considerar que cuando hablamos de un niño menor de 22 años, bueno, una persona menor de 22 años, pero máximo un niño entre 12 y 18 años de edad, el riesgo de generar embarazos de alto riesgo y con complicaciones es bastante significativo, y que pues la probabilidad de que un embarazo se lleve a término en esas circunstancias realmente es baja. Entonces, si en los hospitales también hubiese personas que tuvieran la sensibilización y la formación en una perspectiva de género y de interseccionalidad, no se harían reportes en esos términos que sucede, y pues las personas no tendrían la circunstancia de ser revictimizadas nuevamente. Entonces, esto es muy importante tratarlo porque implica pues decisiones de toda la sociedad, y estamos hablando del primer lugar, a lo mejor formal, que sería el hospital, que antes de eso está la familia, y también vamos a hablar de la familia, de la escuela, y finalmente del sitio de las fiscalías, que pues es de donde revienta toda la situación que está en auge actualmente aquí en nuestro estado. Entonces, bueno, la familia juega un papel muy importante también, y desde la UNICEF plantean cuáles son las situaciones que las familias deben de tener en cuenta para evitar que los niños sufran este tipo de abusos. Si bien vemos que es muy alto el índice de abuso en las mujeres, no es exclusivo de las mujeres, también ocurre con los niños. Y por tanto, hay una responsabilidad importante de la familia de cuidar que no estén expuestos a este tipo de riesgos, puesto que el mayor índice de abuso sexual y de violación ocurre al interior de la familia, por un familiar cercano. Y entonces, bueno, a veces hay circunstancias que se van ignorando en los padres o quienes debieran ser los principales cuidadores de los niños, y que generan que este tipo de situaciones ocurran. Por ejemplo, nunca dejar a los niños solos. Por ejemplo, creerles cuando los niños hacen algún comentario que pueda poner en riesgo su integridad. Por ejemplo, pues vigilar en qué condiciones se da la relación, si es que lo dejamos al cuidado de abuelos o de tíos o de primos o de otras personas. También, por ejemplo, estar al tanto de cambios físicos en los niños o de algunas conductas psicológicas que pudieran mostrar que están sufriendo angustia o que están volviéndose más introvertidos, o que empiezan a manifestar algunas actitudes de agresión, y que todos estos son señales que debiéramos atender desde la familia para vigilar qué es lo que está ocurriendo con este niño. También su acceso al Internet, que en el Internet hay una serie de elementos de sexualización que ponen en riesgo también la integridad de los niños. Entonces también hay que vigilar
qué acceso tienen con gente y con información en el Internet que pueda estarles afectando. Bien, vamos al corte y regresamos con el tema. Muchas gracias. Gracias, ya estamos de regreso aquí. Tenemos una participación de Eva Hernández que nos saluda y nos comenta que Querétaro es una clara muestra de este gobierno panista donde los derechos humanos de las mujeres no se respetan. Y en efecto, Eva, tenemos en el panismo un porcentaje importante de personas conservadoras, incluidas mujeres, en ese núcleo, y que consideran que pues las mujeres tenemos que estar desinformadas y no merecemos pues tener un lugar significativo en la toma de decisiones en relación pues a nuestra integridad y a nuestra salud sexual y en cuanto a nuestra maternidad tampoco. Y entonces, desafortunadamente, pues esto tiene impacto en la toma de decisiones, tanto políticas como jurídicas y educativas incluso, que se van tomando en el Estado y que pues tiene ese resultado que vemos en datos estadísticos, lo que no refleja la realidad, que puede ser mucho mayor que esto, de que pues estamos en un lugar muy relevante en cuanto a la violencia sexual a las mujeres. Juan Hernández del Pueblito nos saluda y nos dice que Querétaro es de los estados más conservadores del país, a lo que el panismo le saca provecho para su beneficio. Y pues de alguna manera en la iglesia, que es otro elemento que también influye mucho en Querétaro, habla sobre el derecho a la vida, y que es algo que se plantea mucho pues en un sector conservador de la sociedad, y que este derecho a la vida no toma en consideración el derecho a la vida de las mujeres, que son las gestantes, y que puede que se pone en discusión cuando están en boga estas situaciones. Y que me comentaba también la licenciada Beatriz, algo que me pareció muy significativo y relevante y que quiero destacar aquí, y ella me decía, el derecho, el individuo de derecho es la mujer, porque la mujer ya se desarrolló, ya existe en la sociedad, ya tiene ciertas condiciones y características como ciudadana, y por tanto ella debe priorizarse sobre el derecho del gestante, del feto, que pudiese ser o no un producto como un niño al final. Entonces, a mí me parece relevante sí tener en consideración que siempre se debe de poner en primer lugar a las mujeres en todas las circunstancias en las que se presente, y su decisión y el derecho a decidir sobre su maternidad o no, y también sobre su cuerpo. También Alejandro Bolaños hace una denuncia ciudadana en donde nos menciona que en las inmediaciones de la central de abastos hay mucha gente con problemas de salud mental y adicciones, y que se necesita ayuda urgente por parte del gobierno. Espero que esto lo escuchen y lo tomen en consideración, porque efectivamente también este tipo de circunstancias pues nos llevan a que se generen delitos en esas zonas y a los alrededores, y pues afecta a la ciudad y a las propias personas que están sufriendo estas condiciones. Entonces, bueno, seguimos con el asunto. Otro factor que tiene una relevancia también importante respecto de esta temática es la educación. La educación está apoyada o está determinada en dos ámbitos, y desde mi papel de pedagoga me voy a enfocar en especificarlos.
En la actualidad, muchos padres creen que la educación le corresponde exclusivamente a la escuela. A la escuela le corresponde la instrucción y sí una parte de la educación, pero la mayor parte de la educación en valores, en perspectiva de vida, en la formación de una ideología, le corresponde a la familia. Y si bien hay otras instituciones que también influyen, como es la iglesia, como son los partidos políticos, como son los medios de comunicación, etcétera, todas las instituciones que nos rodean, que influyen en pues, los ciudadanos y la perspectiva de vida que vamos teniendo. Pero la escuela ha generado, a partir de la reforma educativa de la cuarta transformación, los libros de texto que plantean, no exclusivamente porque esto ya aparecía en los libros de texto previos, pero con mayor claridad y de una manera más inclusiva, a partir de la cuarta transformación, se plantean los libros de texto, sobre todo de quinto y sexto de primaria, información relevante sobre las características biológicas de los niños y de las niñas, en las que aparecen pues los órganos internos y externos, porque pues así estamos conformados los seres humanos, y se ve desde una perspectiva pues de naturalidad, sin morbo, en el que es importante que los niños pues vayan conociendo qué características tienen los cuerpos y cómo se da un proceso de desarrollo femenino y masculino, y cuáles pueden ser las implicaciones en pues la orientación sexual que puedan tener las personas y el deseo sexual inclusive, y cómo se puede manejar y cuáles serían las consecuencias de tomar cualquier determinación al respecto. Hubo una gran movilización y oposición de un sector de la sociedad para que estos libros no se repartieran, no se difundieran e incluso que no se aborde en las escuelas. Y porque esto pues se sigue manejando como un tema tabú, incluso muchos sacerdotes en las iglesias, sacerdotes católicos y de otras religiones, también se opusieron a que esto se les hiciera llegar a los niños. Y estos resultados que estamos planteando el día de hoy en relación a la violencia y al abuso sexual y a la violación nos muestran la importancia que tiene que los niños estén informados y los padres también. Sí plantean, bueno, es que esto le corresponde educarlo a la familia, pero en realidad muy pocas familias tienen la tarea de acercarse con sus niños o con sus adolescentes y darles información al respecto y prepararlos respecto de los cambios que va a tener su cuerpo y de cómo cuidarse y defenderse en sus relaciones con los demás también. Cómo ver estas cuestiones de la sexualidad de una manera natural, porque así es, y no solamente con el propósito reproductivo, sino también con el propósito de poder generar satisfacción y disfrutarlo, y que sin que esto implique ser un enfermo mental o tener problemas de salud mental. Por tanto, entonces es importante que sí se permita que la escuela también apoye en este ámbito, porque a veces las personas tienen desinformación al respecto. Yo como maestra, como pedagoga, estuve en contacto con muchísimas personas adultas y niños en el trayecto de mi vida profesional, y bueno, lo sigo teniendo, y me encontré con que hay personas adultas que incluso son madres, que incluso son padres y no conocen con certeza cuáles son las características de sus órganos internos que determinan la diferencia entre un hombre y una mujer, y que tampoco saben cómo pueden orientar en ese sentido a sus hijos, porque pues no conocen la información en sí mismos tampoco. Entonces, la escuela puede contribuir en ese sentido y reconocer que es simplemente información, que no va a ser una información que se brinde con una tendencia y que tampoco va a influir en determinar cuál va a ser la orientación sexual y cuál va a ser la identidad de género que los niños van a tener en un futuro, porque no necesariamente determina esto. Cuando hablamos de la libertad de las mujeres, no hablamos tampoco
de descuidar la salud física, la salud sexual, tampoco hablamos de descuidar la salud psicológica, tampoco hablamos de descuidar las interacciones sociales, simplemente enseñar a nuestros niños y a nuestros jóvenes a tomar decisiones saludables que les permitan tener un futuro y una vida plena y que puedan crecer y desarrollarse pues con salud psicológica, salud física, salud sexual y salud en todos los sentidos. Bien, entonces la escuela pues también juega un papel importante y si vamos viendo, pues se van conjuntando una serie de elementos. La licenciada Beatriz también me hacía hincapié en la importancia que tiene también reconocer cuáles son los sectores sociales y las condiciones socioeconómicas que tienen estas víctimas, posibles o no, y su cultura. Y me hablaba, por ejemplo, del caso de niños y jóvenes indígenas que viven en un contexto pues de marginación, de por sí también donde hay pobreza extrema, hay contextos de marginación, y por tanto a veces los padres o viven con un solo padre o con ambos padres, pero que tienen empleos precarios, que perciben ingresos precarios también y que por tanto no tienen la disponibilidad del tiempo necesario para poder atender y vigilar a sus hijos, y a veces los dejan solos o los dejan al cuidado de otras personas, y esto incrementa las posibilidades de riesgo, o hay alrededor delincuencia que también puede favorecer que se den este tipo de situaciones o de actos en los niños. Y me decía que en el caso de los indígenas o de los grupos originarios, pues también es importante que haya la traducción al idioma y que las niñas y los niños, incluso los adultos, puedan entender qué es lo que se está planteando y qué es lo que está ocurriendo alrededor de un caso para poderlo atender de manera correcta. Y estos son factores que no necesariamente son inclusivos o específicos de que se susciten este tipo de situaciones, porque se presentan pues en todos los niveles sociales y en todos los ámbitos económicos, pero sí hay muchos factores de riesgo que influyen en los grupos más desfavorecidos para que se generen este tipo de violencias. Y entonces, bueno, con estos elementos pues llegamos entonces a las fiscalías. Y en las fiscalías ella me planteaba que pues hay personal insuficiente, que hay una gran cantidad de casos que atender cotidianamente, y que si bien en este caso en particular se pone el foco en el fiscal, pues que no es el fiscal el único que se involucra en un proceso legal, y que pues es el último, digamos, que da la cara, pero que hay otras personas que están involucradas en el trayecto, en el proceso, y que estas personas también van determinando cómo se da el caso y cuál es una resolución final. Y aquí nos plantea, bueno, por eso que hay personal insuficiente para iniciar las carpetas de investigación, que a veces tienen un número determinado de carpetas que resolver en una jornada, y que esto impide que tengan la responsabilidad y el compromiso suficiente para poderse abocar a revisar concienzudamente las carpetas, y que entonces pueden ir con elementos incompletos o incluso erróneos a una siguiente instancia. Nos señala también que pues no hay la suficiente formación. Ella decía, bueno, no me gusta el término de capacitación, porque cuando hablamos de capacitación estamos hablando de una cuestión tecnicista, y acá se trata más de tener sensibilización y de tener una formación adecuada para abordar todos los casos que tengan que ver con este tipo de situaciones desde una perspectiva feminista y de género, en el que se puedan contemplar todos los otros factores que están alrededor, y que se prioricen los derechos humanos de la víctima, que en este caso es la niña, y también los derechos de los niños y de las niñas
que bien están establecidos y que hay pues muchos documentos muy bellos que hablan al respecto, pero que están sujetos a la interpretación de quienes los van a ejecutar y que a veces en esa interpretación pierden su sentido y también llega a revictimizarse una víctima que ya ha sufrido por diferentes instancias. En el caso particular de aquí de Querétaro, en este último que se señala, se plantea que pues la niña ni siquiera sabía que estaba embarazada, que no sabía que tuvo dolores previos a este evento y que lo comentó con su papá, porque ella vive solo con su papá y algunos otros familiares, pero no tiene una presencia de una madre, y que el papá le dijo, pues ve a la farmacia y pide un medicamento para que se te quiten los dolores. Ella fue y hizo eso. De pronto, el día que ocurre el evento, pues va al baño y ahí ve mucha sangre, se asusta porque pues no sabía qué estaba sucediendo. Finalmente es una niña y que no tiene la información y la orientación necesaria y bueno, acude al médico para ser atendida y cuando llega este producto, este bebé, llega con problemas de malformación genética muy significativos y sin embargo, pues llega hasta la fiscalía el caso y se le acusa de homicidio, porque hay una serie de elementos ahí que se plantean del perito que dice que sí, y luego hay otro estudio de los mismos elementos que este perito revisó y en donde dice que el bebé pues nació muerto y por tanto pues no hay tal homicidio. Por todo el escándalo mediático que se generó alrededor, se desestimó este caso. Pero esto nos pone en evidencia que es un asunto que hay que abordar ya en Querétaro y que no solamente corresponde a un ámbito que sería el legal, sino que también pues tiene que avanzar la legislatura para ya acordar, aun cuando hubo consenso en esta ocasión, porque incluso pues los legisladores del PAN y los del PRI también hicieron observaciones acerca de lo grotesco que fue esta situación y de lo injusto y de cómo debiera de abordarse, aunque la denuncia surgió de Morena, sí debieran de unificarse en Querétaro ahora toda la legislatura para que ya se avance en este sentido y se pueda revisar, aunque yo vi, por ejemplo, en datos estadísticos de Querétaro, que sí había casos de denuncias de aborto, aunque el fiscal dijo que no las había, que no se había tratado ninguno en ese sentido, pero encontré que sí hay datos y recientes, inclusive hay 9 casos hay reportados de aborto, y entonces Beatriz Espíndola me comentaba que bueno, hay circunstancias en las que sí se puede considerar el aborto como un delito y que esas son las que están registradas en una carpeta de datos estadísticos y que bueno, habría que analizarse cuando se tome una decisión legal en ese sentido para legislarlo desde la legislatura y luego desde el Ministerio Público, cómo se va a abordar esta cuestión del aborto y cuáles casos se pueden generar, si se pueden considerar como no penalizado y si alguno se podría considerar como penalizado o no, que en mi opinión personal ninguno debiera ser considerado como un caso penal porque finalmente las mujeres son las que llevan ese producto y las que podrán determinar si están aptas en condiciones económicas, en condiciones psicológicas, en condiciones emocionales, en condiciones mentales, en condiciones físicas, de llevarlo en desarrollo o no. Y eso no lo puede decidir nadie más que la misma persona que está en ese proceso. Los demás, pues, podemos opinar, podemos apoyar, podemos sancionar, pero no estamos viviendo el contexto, la situación específica que vive esa mujer en particular
y que en este caso pues ya se debe de avanzar legalmente, se debe capacitar a las personas que están en atención directa a los casos tan dolorosos como este que acabamos de experimentar, y que pues tengan los elementos necesarios para poder atenderlo desde una situación de interseccionalidad que implica tener en cuenta todos esos factores educativos, económicos, alimentarios, sociales, familiares, psicológicos, emocionales, y del contexto en el que se dio ese proceso de gestación o no, y a partir de todos esos elementos, pues tomar una determinación en la que principalmente esté en el centro el apoyo, la solidaridad, la orientación psicológica, la atención de salud sexual para las víctimas, que son las mujeres, y que de ninguna manera, ni aun cuando sea una decisión tomada por las mujeres, porque no es algo que ocurra solamente en los contextos pobres, también ocurre en otros contextos, solo que las mujeres tienen para pagar un hospital y pues van y lo hacen en condiciones más seguras para ellas. Pero pues también ocurre, y entonces, bueno, que no implica que sea algo fácil para una mujer de hacer, que por supuesto hay que tomar muchas medidas preventivas previamente para no llegar hasta ahí, y que esas medidas preventivas garanticen pues que no haya embarazos no deseados, que no haya embarazos sobre todo producto de la violencia, y que las mujeres puedan tener una vida libre y tomar decisiones respecto de pues qué quieren para su futuro, cómo quieren desenvolverse, sobre todo las niñas. Estamos hablando de niñas que no tienen por qué ser madres, porque son niñas todavía. Muchas gracias. Los esperamos en la repetición el sábado y el siguiente miércoles con Gonzalo y con Sergio. Nos vemos a la próxima. Esto fue Tetras, Vidas, Vueltas y Ejes del Mundo. Programa que se asoma a la vida humana en sus diferentes expresiones, queretana, nacional o mundial. Una producción de TV UAC y XHUAQ Radio Universidad. Gracias por acompañarnos.